Hermanos y amigos, una vez más estamos con ustedes en esta transmisión de tu programa Reflexiones de la Biblia. En este programa aspiramos compartir con ustedes nuestra fe común, animarnos los unos a los otros, estrechar lazos de hermandad, solidificar nuestra fe. Así que bienvenido una vez más a tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. Hoy es martes 20 de septiembre y el título de nuestra lección es Jesús en el Getsemaní. Hablar de Jesús antes del Getsemaní es una cosa, pero en el Getsemaní es otra completamente diferente. Durante sus 33 años que estuvo aquí con nosotros, Cristo hizo muchas cosas. Fue el mejor maestro que el mundo haya conocido. Llama la atención que Jesús, cuando era niño, se dedicaba mucho a la contemplación de las obras que él mismo había efectuado en la tierra. Él estaba pendiente del crecimiento de una planta, miraba cómo crecía una flor, estaba al tanto de lo que ocurría cuando un pajarillo o un animalito estaba también cerca de él. Y con base en eso, Jesús aprendió a sacar lecciones importantes del libro de la naturaleza. Ese libro de la naturaleza se constituye en el primer libro que Dios le entregó al ser humano. No existe lugar alguno en el universo, y cuando hablo de universo me estoy refiriendo a la Tierra para ser más concreto. No hay un solo lugar en el planeta Tierra donde el libro de la naturaleza no se despliegue delante de los ojos de quienes están en ese lugar. Jesús, cuando ya creció y comienza su ministerio público, Él utilizó esas lecciones que había extraído del libro de la naturaleza y las plasmó en las célebres parábolas que Él nos compartió. Pero adicional a esto, esos 33 años de vida de Jesús sirvieron para demostrar que el hombre, tomado de la mano de Dios, podía enfrentar el pecado. Jesús demostró que el hombre, no el hombre abyecto, no el hombre alejado de Dios, no el hombre vendido a sus propios pecados, puede guardar la ley de Dios en lo absoluto. Cristo vino a demostrar que el hombre, en la persona de Adán, si Adán se hubiese mantenido aferrado a la mano de Dios y confiado en las inequívocas palabras del Señor, él no hubiese caído. Toda la vida de Jesús fue una vida dura, extremadamente dura, por las razones que hemos venido enunciando en días anteriores. Desde su niñez, él enfrentó el crisol, porque su naturaleza pura, su carácter inigualable, la sencillez de su alma, la inmaculada vida, su mente perfecta, ajena de pecado, él no tenía tendencia al pecado, él sufría con lo que veía a su alrededor. Y a medida que fue creciendo, esto se fue haciendo cada vez más latente. Satanás lo perseguía en todo momento, no desaprovechaba oportunidad para tentarlo. Hay algunos cristianos, de una manera muy romántica, que creen que la tentación a la cual Jesús fue sometido en el desierto fue la única ocasión en la cual el enemigo se le acercó para tentarlo. Pero no, todos los días de la vida de Jesús, Satanás procuraba entramparlo, procuraba vencerlo, porque si él derrotaba al Hijo de Dios, reclamaría como suyo este mundo. Y por eso se empeñó en todo momento para hacer que Jesús se desligara de su relación con el Padre. En otras ocasiones, increíblemente, sabiendo él que Cristo tenía sus poderes, en la primera tentación, indujo a Cristo para que usara su poder. Y aquí llamo la atención a los amables oyentes para que ustedes se den cuenta que Cristo, al encarnarse, él no perdió, él no dejó ninguno de sus poderes divinos. La evidencia es que cuando en el desierto de la tentación, Satanás, disfrazado de ángel de luz, se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás hubiese perdido el tiempo si Cristo no hubiese tenido la capacidad de convertir las piedras en pan. Lo que nos sugiere entonces que Satanás sabía que Jesús tenía los poderes divinos y que lo tentó para que hiciera uso de ese poder divino para su propio beneficio. Si Cristo hubiese hecho uso de ese poder divino, Satanás hubiese reclamado inmediatamente y hubiese dicho, ¿te das cuenta? Tú sí lo puedes hacer, tú sí puedes salir adelante porque tú eres Dios, pero los hombres que no tienen este poder que tú tienes no pueden vencer. Por esa razón Cristo enfrentó a la tentación como hombre, pero la enfrentó tomado de la mano de Dios. Si hoy tú y yo decidimos con toda nuestra fortaleza no ceder más a las tentaciones y aferrarnos con fuerza a la palabra del Señor, la naturaleza humana va a ir subyugándose a la naturaleza divina. No que nosotros tengamos naturaleza divina, sino a la influencia divina que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros. Allí, cuando la voluntad divina se une con la voluntad humana se vuelve omnipotente. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios le está dando a la voluntad humana la capacidad para enfrentar el pecado. Pero nos estamos aparentemente desviando del tema, diría alguno, pero no hay tal. Estoy tratando de establecer las bases para que podamos entender por qué la experiencia que Jesús vive en el huerto de Getsemaní es una experiencia completamente distinta a la experiencia que Él vivió en los últimos 33 años. Esa experiencia del Getsemaní es única. Cristo está tomando la cena del Señor. Le quedan pocas horas para entregar su vida. Está con sus discípulos en el cenáculo, en el lugar que Él escogió para departir con sus discípulos y para compartir con ellos la cena del Señor. La Biblia nos dice que Cristo participó de la Pascua y al participar de la Pascua comió pan, comió cordero asado, y comió todo y hizo todo lo que la Pascua decía. Pero de repente tomó pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Luego tomó el vino y lo compartió y dijo, esta es mi sangre. En ese momento Cristo hace una transición de la Pascua a la cena del Señor. Con este cambio hay un cambio también en cuanto a las festividades. Ahora la Pascua no hay que celebrarla. Por eso aquellos que están enseñando que todavía tenemos que celebrar las fiestas judías se encuentran con esto, porque la Pascua Cristo la cambió por la cena del Señor y no hay quien pueda decir que esto no es una verdad. La Pascua judía, tal como se celebraba hasta la muerte de Cristo, hoy ningún cristiano la debe celebrar. Muy distinto al sábado, que el sábado no forma parte de ninguna fiesta ceremonial. El sábado antecede a cualquier asunto ceremonial o litúrgico de cualquier santuario. Ahora nos encontramos con Jesús, ha terminado la Pascua, y le dice a sus discípulos, ¿me acompañan? Vamos al huerto de Getsemaní. Y entra al huerto de Getsemaní. Aquellos que son viajeros y a quienes les gusta visitar la Tierra Santa, se van a encontrar con un lugar que es señalado como el muy posible sitio donde Jesús acudió a esas horas lúgubres de su existencia, las últimas horas que tuvo aquí en la tierra. El huerto de Getsemaní es un pequeño huerto actualmente, estoy hablando de la actualidad, donde hay algunos árboles de olivo y algunos otros árboles bastante añejos, bastante viejos, y que pudiese alguien decir, pero esto no es nada del otro mundo. Por supuesto que no era nada del otro mundo. El huerto de Getsemaní, en aquel entonces, Jesucristo lo visitaba con cierta periodicidad, pero ese día, cuando salió con sus discípulos, les dijo, acompáñenme. Estoy muy triste. Y se usa una expresión cuando Él les dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. La construcción griega que aparece en esa frase está sugiriendo que lo que Cristo tenía en su emoción, en su aparato psíquico, como diría alguien,
era tan grande, tan pesado, que él se sentía morir literalmente. Y lo mejor que él podía esperar era que sus amigos estuvieran con él en ese momento difícil. Dice la Biblia que él se entristeció en gran manera, pero los discípulos no aparecen diciéndole nada. Nosotros entendemos hoy por la revelación que Cristo hubiese deseado sentir un abrazo, una mano amiga, una mano puesta en el hombro por parte de sus discípulos, pero nada. Cuando entraron al huerto de Getsemaní, Cristo les dijo: voy a orar un momentito, quédense conmigo, oren por favor, porque la carne es débil. Yo entiendo que el espíritu está dispuesto. Y salió Jesús y se distanció un poco de ellos y se puso a orar. Por 3 ocasiones Cristo hizo la misma súplica. Pero vamos en orden. La primera vez Jesús está orando y eleva su plegaria al Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Regresó para encontrarse con sus discípulos y, oh sorpresas, todos estaban profundamente dormidos. Los despertó, ellos se asombraron, se asustaron, más que asustarse y más que asombrarse, se avergonzaron, y Cristo les hizo un reproche muy tierno: no podéis velar conmigo ni siquiera una hora. Vuelve y les dice: vuelvo a orar, y se retira una vez más del lugar donde ellos estaban y se inclina, se postra y eleva por segunda vez la misma plegaria: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Regresa otra vez y encuentra a sus discípulos dormidos. Los despierta. La tercera vez él vuelve. Y allá otra vez vuelve y ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase según tu voluntad. ¿Saben? En esos momentos la copa estaba trémola en la mano de Jesús, estaba que se caía. Cristo estaba que no se la tomaba, porque la naturaleza humana que estaba recibiendo la naturaleza divina en ese momento tiembla y hay una lucha intensa. Las huestes enemigas estaban acercándose cada vez más y presionaban a Jesucristo para que tomara la decisión de no entregar su vida por la raza caída. Pero en ese momento Cristo vuelve y dice: pero no se haga tu voluntad. Y si esto no ha de hacerse así, pues Dios, yo voy a hacer lo que habíamos iniciado allá en la eternidad. Y Cristo decidió entregar su vida allí en el Getsemaní. Cuando regresó, encontró a sus discípulos completamente dormidos. Esta vez les dijo: ok, levantaos, que ya se acerca el que nos ha de entregar. Y en ese momento la turba se acerca. Pero hermano mío, yo no quiero hacer énfasis en la turba, quiero hacer énfasis en el momento cuando Cristo está orando. Hay una declaración que quiero compartir de manera directa aquí, porque es mejor la palabra que escribe la profeta de Dios, la mensajera del Señor, que lo que yo mismo puedo decir. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. Esto nosotros jamás lo entenderemos. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. El Getsemaní fue el crisol más duro que Cristo afrontó en todo su ministerio. Allí se definía el futuro de la humanidad.
Allí las huestes del mal presionaron de la manera más terrible la mente de Cristo para que se separara del Padre. Le estaban mostrando el pecado y le decían, por causa de este pecado te vas a separar del Padre. Tú vas a permitir esto. Vas a morir por quienes dentro de poco tiempo te van a negar. No puede ser. Esto es increíble. Mira, y le mostraron, el mismo diablo se atrevió a mostrarle casi que en visión panorámica lo que Pedro iba a hacer. Uno de estos te va a negar. Frente a todo esto, Jesucristo hizo lo que el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 1 y 2 de su carta a los Hebreos, dice, Cristo, por el gozo puesto delante de él, no consideró esto. Cristo vio su sufrimiento, pero se deleitó más en ver que su muerte iba a ocasionar un gozo indecible en los hijos a quienes él venía a salvar. Te vio a ti, me vio a mí, vio a todos sus hijos a través de las edades que le obedecerían. Y él dijo, vale la pena morir, no importa, vale la pena morir. En ese momento la decisión se selló. ¿Por qué? Porque por amor a nosotros, Cristo fue capaz de afrontar toda esa situación. Por eso, mi hermano, por eso, mi amigo, cuando tú recuerdes que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre, acuérdate cuán duro fue para nuestro Salvador tomar esa decisión. Pero por amor a ti y por amor a mí, Él decidió sacrificar su vida. ¿Qué harás tú? Todo esto ha hecho Cristo por ti. ¿Qué harás tú por Él? Ojalá y en este día puedas en tu corazón tomar la decisión, si aún no la has hecho, de entregar tu vida a Jesús en correspondencia con ese amor inefable con el cual Él nos ha amado. Que la gloria del Señor llene tu vida, es mi deseo y mi oración para ti. Bendiciones.